Ok, continuando con lo que viene a ser la explicación del tema de insuficiencia cardíaca, es muy importante recalcar lo que viene a ser la fisiopatología. Va a tomar simplemente un video, no sé cuánto vaya a durar, pero espero que quede muy claro. Para poder entender lo que viene a ser la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, es importante recordar lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Recuerden que el ciclo cardíaco conlleva tantos fenómenos eléctricos, mecánicos y sonoros. ¿Por qué se va describiendo de esa forma? Porque describimos tanto la parte mecánica, ya sea la apertura o cierre de las válvulas, la contracción o relajación de los ventrículos, la parte eléctrica que vamos a ir determinándolo con el electrocardiograma, ya sea la onda P, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, la onda U, si es que está presente, y demás segmentos, intervalos y ondas y el complejo como tal. Y la parte sonora, porque van a ver que cuando tenemos la apertura y el cierre, o la contracción, o el llenado, se van formando los ruidos cardíacos, el S1, S2, S3, S4. ¿Ok? Y toma mucha relevancia porque en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tiene mucha relevancia. ¿Ok? Entonces recuerden que el ciclo cardíaco de manera grande se divide en diástole y en sístole. Diástole quiero que le vean como la parte de la relajación del corazón y sístole quiero que lo vean como la parte de contracción. Tengan esa idea. Entonces, cuando hablamos de la diástole, comenzamos describiendo, siempre se comienza describiendo con lo que viene a ser la relajación isovolumétrica. Continuando con la relajación isovolumétrica, tenemos el llenado ventricular. Después la sístole comienza con lo que viene a ser la contracción isovolumétrica y termina con lo que viene a ser la fase de eyección. Ok, estos cuatro tiempos van a tener ciertas características. Lo describo porque es muy importante entender lo que viene a ser la fisiología cardíaca, en este caso el ciclo cardíaco. La relajación isovolumétrica, como menciona su nombre, relajación isovolumétrica, tenemos que disminuyen las presiones. El volumen se mantiene constante. Aquí vamos a tener el volumen telesistólico, el volumen que termina después de la sístole. Entonces, este volumen telesistólico va a ser lo que queda en los ventrículos, que más o menos es 50 ml. Puede variar tanto con la precarga, postcarga y con la contractibilidad, puede tener esas variaciones como tal. Entonces, características, relajación isovolumétrica, tienes menos presión, ¿ok? Tienes un volumen constante. Aparte, es el cierre de las válvulas aórticas. La válvula aórtica se cierra. Entonces, como la válvula aórtica se cierra, conocemos eso como el S2, que es el segundo ruido cardíaco. Lo pueden escribir como S2 o como R2, como se les sea más cómodo describirlo y demás. Ok, después continuamos con lo que viene a ser el llenado ventricular. Como dice su nombre, se llena los ventrículos. Y este llenado ventricular tiene lo que son tres grandes tiempos, lo que es el llenado rápido, lo que es el llenado lento, lo que viene a ser la contracción auricular. Este llenado rápido y llenado lento se conoce, bueno, no se conoce, sino abarca lo que viene a ser el 80% del llenado ventricular. En cambio, la contracción auricular solo nos da el 20%. ¿Por qué es importante conocer esta parte? Porque en la contracción auricular es donde tenemos ciertos fenómenos que van afectando el corazón. Y en una insuficiencia cardíaca, por continuidad y por un fenómeno que sea retrógrado, las cavidades se van dilatando. Entonces, solo como ejemplo, imagínense que el ventrículo izquierdo se va dilatando. Bueno, se va congestionando. Esta congestión va a hacer que el músculo cardíaco comience a tener un remodelado cardíaco. Entonces, al no poder vencer la presión de lo que viene a ser la aorta, vamos a tener que el ventrículo izquierdo se dilata. Entonces, de manera retrógrada se va a lo que viene a ser la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se dilata, entonces esta contracción auricular va a verse afectada y vamos a tener lo que viene a ser la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular va a afectar lo que viene a ser esta parte del llenado ventricular. Entonces, este 20% se va sumando, 20%, 20%, 20%, hasta llegar a un 100%. Entonces, en pocas palabras, ya no vamos a poder tener un llenado efectivo. Si no tenemos ese llenado efectivo, podemos llegar a tener una hipoperfusión cerebral y teniendo lo que viene a ser un síncope cardiogénico, un síncope de origen cardiogénico como tal. Recuerden que podemos tener un síncope de origen central y origen cardiogénico. Lo común viene a ser la fibrilación auricular. Ok, por esa disminución de lo que viene a ser la perfusión cerebral en general. Ok, entonces,
En pocas palabras, llenado ventricular tenemos lo que viene a ser la fase rápida y la fase lenta, que abarcan lo que viene a ser ese 80%. Y miran, ¿cuál es la importancia? Porque aquí tenemos el S2, después del S2 vendrá el S3. Entonces la fase rápida es el S3, ese llenado rápido hacia los ventrículos, sobre todo lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos esa parte, porque está llenando, porque los ventrículos están relajados, no hay presión para poder vencer, entonces simplemente sigue como tal. Ok, lo que viene a ser la parte lenta tiene su propia característica, porque se denomina diástasis. Si alguna vez le preguntan qué es la diástasis viene a ser el momento en el que el corazón se irriga. Es muy importante. Por eso la diástole tiene que abarcar mayor tiempo que la sístole. La sístole dura menos que la diástole. La diástole tiene que ser mayor tiempo porque tenemos una parte muy fundamental que viene a ser el llenado ventricular, la fase lenta, que viene a ser la diástasis, cuando el corazón y las arterias coronarias, tanto la derecha como izquierda, tienen que irrigar al corazón como tal, ¿ok? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos el miocardio que se está contrayendo? Si yo tengo lo que viene a ser el miocardio que se está contrayendo, estas arterias coronarias no van a poder irrigar de una buena forma porque estamos aumentando lo que es la resistencia vascular a este nivel. Entonces no va a haber una buena irrigación. Entonces es muy fundamental de que la diástole esté aumentada, o sea, tenga su tiempo necesario, ¿ok? Por esto también lo que viene a ser la presión arterial media se va viendo así, porque recuerden que se lo dimos entre tres tiempos. Sí o sí tiene que ser una sístole más 2 diástoles, porque si tenemos lo que viene a ser aumentando la sístole, está todo mal. O sea, esto es para la presión tisular como tal, ¿ok? Entonces, bueno, lo que quiero que me entiendan. La diástole tiene que durar más tiempo, porque es el momento en el que el corazón se está irrigando. Por eso es bueno asociar a lo que viene a ser un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que viene a ser un beta blocker, ya sea carvedilol. Bueno, esto se me ocurre ahorita porque es el más utilizado como tal. Entonces, si yo tengo un beta bloqueante, voy a disminuir lo que viene a ser la frecuencia cardíaca, porque recuerden que beta bloqueante, el corazón es beta 1. Como el corazón es beta 1, vamos a bloquear lo que viene a ser esta parte del cronotropismo. Si yo disminuyo lo que viene a ser el cronotropismo, disminuyo lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, vamos a darle más tiempo a la diástole. Si tengo más tiempo en la diástole, tengo mayor posibilidad de que el corazón se irrigue. ¿Ok? Entonces podemos evitar que el paciente sufra un infarto agudo de miocardio o lo que viene a ser una angina y demás, o sea, la relación que podemos estar teniendo. Ok, eso viene a ser respecto a lo que viene a ser el llenado ventricular, es lo que quiero que entiendan. Muy aparte, entonces tenemos lo que viene a ser el S2, que viene a ser cuando la válvula aórtica se cierra por la relajación subvolumétrica. Tenemos lo que viene a ser el S3, que viene a ser el llenado rápido de lo que viene a ser los ventrículos, porque la sangre cae como a chorro, cae como si hubiéramos abierto la pila recién nomás. Y imagínense que abrimos la pila y sale todo a chorro, que ese es S3 como tal. Y la contracción auricular viene a ser el S4. Me gusta ver que el S4 lo consideramos así, lo que viene a ser 4 parece como una A. Entonces, como viene a ser una A, tenemos lo que viene a ser el cuarto ruido cardíaco. Este cuarto ruido cardíaco viene a ser la contracción auricular. Entonces ya verán que tenemos lo que es el ritmo de galope, ya sea S3 o S4. Ya vean que lo que viene a ser S3 viene a ser uno de los criterios mayores de Framingham para poder considerar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca como tal. Entonces tenemos lo que viene a ser la presencia del tercer ruido cardíaco, lo que viene a ser el S3, o sea, un criterio mayor, ya tenemos algo para poder relacionar lo que viene a ser el diagnóstico en general. Ok, entonces igual puede ser ambos como tal. Entonces S3 y S4 pueden estar presentes en la insuficiencia cardíaca porque puede haber mayor contracción. ¿Por qué va a existir mayor contracción auricular? Porque el remodelado cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo está con mayor músculo. Entonces lo que viene a ser la aurícula izquierda tiene que generar mayor presión para poder hacerlo. Mayor contracción, mayor posibilidad de que se note lo que viene a ser el S4. Y lo que viene a ser lo mismo acá, el S3, mayor remodelado cardíaco, mayor músculo, mayor presión que tiene que vencer, lo que viene a ser este llenado rápido. Ok, entonces eso viene a ser la diástole. La diástole tiene mucha importancia. Ahora vamos a lo que viene a ser con la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica no es nada más, igual similar a lo que viene la relajación isovolumétrica, solo que aquí vamos a tener un aumento de las presiones y vamos a mantener constante lo que viene a ser el volumen. Recuerden que en la contracción isovolumétrica ya acabamos lo que viene a ser el llenado ventricular. Entonces estaríamos describiendo el volumen telediastólico. Este volumen telediastólico más o menos abarca hasta 120, 150 ml que tiene que llenar el ventrículo izquierdo para la circulación mayor o la circulación sistémica.
Ok. En este momento, cuando tenemos lo que es la contracción subvolumétrica, también ocurre lo que es el cierre de la válvula mitral. Si ocurre el cierre de la válvula mitral, tenemos el S1. Entonces ya tenemos descrito los que son los 4 ruidos cardíacos. Lo hago un resumen acá. S1, S2, S3, S4. Si algún momento no se recuerdan, quiero que lo vean así. Entonces, recuerden que S4, ya que parece una A, decimos que es de la contracción auricular. Perfecto. S1, cierre de las válvulas auriculoventriculares, o lo que viene a ser la válvula mitral y la válvula tricúspide. Principalmente cierra la válvula mitral primero. Ok. S2 va a ser de lo que viene a ser el cierre de las válvulas sigmoideas o las semilunares. Entonces la válvula aórtica y la válvula pulmonar. S3, lo único que nos falta, el llenado rápido. Ok, entonces estos son los 4 ruidos cardíacos. Los normales, S1, S2, y el desdoblamiento de lo que viene a ser S2 y demás, se hacen inspiración, expiración. Pero lo que viene a ser S3 y S4 son considerados patológicos porque en el llenado rápido, en lo que viene a ser la conducción auricular, tenemos que vencer mayor músculo miocárdico a nivel del ventrículo izquierdo, mayor presión, entonces por eso existe ese flujo turbulento, esa alteración y demás. ¿Ok? Perfecto. Y la fase de la eyección. La fase de la eyección tiene dos partes muy importantes. Lo que viene a ser, bueno, en pocas palabras, lo describen en rápida y disminuida. Simplemente, es el volumen sistólico. Este volumen sistólico es igual, bueno, más o menos puede ser 70 ml, 50 ml, pero lo consideramos como 70 ml como lo menciona el Guyton en general. Y algo que quiero que tengan en cuenta que viene a ser la eyección corresponde al segmento ST, ¿ok? Es muy, muy importante como tal, ¿ok? Entonces, eso viene a ser lo que es el ciclo cardíaco más o menos resumido. Entonces, para poder entender nuevamente la fisiopatología, muy aparte de tener en cuenta lo que viene a ser el ciclo cardíaco, también tenemos que tener en cuenta de que todo este ciclo en general de la bomba cardíaca va teniendo ciertas constantes, como cuáles. Las más importantes para entender viene a ser el tono de los vasos. O sea, tanto sea un paciente que tenga una vasoconstricción o lo que viene a ser una vasodilatación. Va a ser muy importante esa presión tisular, bueno, esa presión de los vasos para poder tener esa perfusión tisular normal. Otra constante muy importante en la fisiopatología es la presión arterial. ¿Me acomodo? Entonces, recuerden que la presión arterial, o también denominada tensión arterial, como se les sea más cómodo, normalmente yo lo llamo presión arterial, o como lo vean, tiene ciertas constantes, lo que viene a ser la resistencia vascular periférica, que es la suma de la resistencia de todos los vasos. Recuerden que esta resistencia vascular va a estar determinada por las presiones a nivel arteriolar. Las arteriolarias son los encargados de poder regular lo que viene a ser la presión arterial general, es la zona. Si ahí tenemos una vasoconstricción, de manera continua y retrograda, todos los vasos tienen que aumentar su presión. Ok, otra constante viene a ser el gasto cardíaco. Y aquí el gasto cardíaco, recuerden que habíamos visto en el anterior libro que puede ser aumentado o disminuido. Entonces el gasto cardíaco tiene lo que viene a ser una fórmula. Es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Recuerden que el volumen sistólico es más o menos 70 ml y la frecuencia cardíaca, lo normal puede ser 72, pero para hacer una multiplicación exacta, 70-70. Entonces, esto nos puede dar lo que es 4.900 ml, eso es lo que viene a ser 4.9 litros. Recuerden que siempre mencionamos que el gasto cardíaco es igual a 5 litros. Perfecto, pero va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede depender de lo que es tanto el cronotropismo, por los receptores beta 1, por el estímulo simpático que podemos llegar a tener. Y el volumen sistólico tiene otras determinantes. ¿Por qué? Recuerden que en la fisiología cardíaca el corazón tiene ciertas características como el cronotropismo, el ionotropismo, el romotropismo, vasmotropismo, lucitropismo y demás. Pero algo fundamental, aparte de todas esas constantes, es determinar lo que son estas tres. Lo que es la precarga, lo que viene a ser la poscarga, lo que viene a ser la contractibilidad. Entonces, de manera simple, la contractibilidad lo podemos definir como la contracción cardíaca, o sea, tanto calcio intracelular que podemos llegar a tener para que exista lo que viene a ser la conexión tanto de la miocina y demás. O sea, forma lo que viene a ser la contracción como tal, ¿ok? En sí viene a ser la contracción cardíaca, en pocas palabras.
y lo que viene a ser la poscarga. La poscarga es la resistencia que los ventrículos tienen que vencer para poder eyectar la sangre, para que exista un flujo sanguíneo normal. Entonces recuerden que el ventrículo izquierdo, acá, tiene que vencer lo que es la fuerza, la fuerza de lo que viene a ser la aorta. Entonces, la poscarga va a estar determinada por esta presión de lo que viene a ser la aorta. Mientras mayor presión, o sea, un paciente con hipertensión arterial, la poscarga va a estar aumentada. Paciente con vasoconstricción, la poscarga va a estar aumentada. Entonces, contractilidad, la contracción cardíaca, lo que viene a ser dependiente del inotropismo, porque el inotropismo, recuerden que es ion, que el calcio intracelular aumente lo que viene a ser la contracción cardíaca. Y lo que viene a ser la poscarga viene a ser la fuerza de los ventrículos que tiene que vencer para poder eyectar la sangre. Y la precarga es muy importante porque la precarga va a depender del retorno venoso y del tono de los vasos sanguíneos. Muy aparte de esto, la precarga también depende de la continuidad y de las presiones de las otras cámaras cardíacas, tanto el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y lo que viene a ser el sistema pulmonar o lo que viene a ser la parte de la presión hidrostática capilar pulmonar, que esto tuviera que estar más o menos como unos 17 milímetros de mercurio de la parte media. ¿Ok? Entonces me explico. Esta parte de la precarga, yo voy verificando lo que viene a ser la vena cava superior, la vena cava inferior y lo que viene a ser la aurícula. Y aquí tenemos lo que viene a ser la arteria pulmonar o el tronco pulmonar que se bifurca en lo que viene a ser la arteria pulmonar derecha e izquierda, y va a irse a lo que viene a ser hacia los pulmones. Aquí tenemos lo que viene a ser un pulmoncito para que ocurra lo que viene a ser la hematosis. Y aquí podemos tener un alveolo. Ok, y aquí van a continuarse con lo que viene a ser las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a ir hacia hacia la aurícula izquierda. Entonces aquí vamos a graficar lo que viene a ser la aurícula izquierda. Ok, y aquí tendrá que estar la aorta, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, mi válvula mitral. Ok, estas son las venas pulmonares, los capilares pulmonares, la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, vena cava superior y vena cava inferior. Ok, entonces, como lo había mencionado, esta parte de la precarga depende del retorno venoso. Pero este retorno venoso va a depender de las presiones de la aurícula derecha. Recuerden que la aurícula derecha puede tener una presión desde 0 hasta 5 milímetros de mercurio. ¿Ok? También considerando que la aurícula derecha tiene que tener una presión, considerar la presión venosa central, que es igual a 0 milímetros de mercurio. Entonces, según lo que le preguntan, ¿cuál es la presión venosa central? Viene a ser de la aurícula derecha, de 0 milímetros de mercurio. Puede llegar hasta 5 cuando tenemos lo que es la contracción auricular. Ok, ahora imagínense que esto va incrementando. Estamos yendo con una presión de 0. Literal, tenemos lo que viene a ser una presión media de llenado ventricular que tiene que vencer una presión de 0. Entonces, poco a poco, ese retorno venoso tiene que ir. Simplemente, pues hablamos de manera coloquial, chorrear la sangre a lo que viene a ser la aurícula derecha. Pero, ¿qué pasa si por la fisiopatología que ya habíamos, vamos a ir explicando poco a poco, tenemos lo que viene a ser un remodelado cardíaco a este nivel? Porque posiblemente el paciente tiene hipertensión arterial. Entonces, si el paciente tiene lo que viene a ser hipertensión arterial, tenemos un aumento de la poscarga. Esta poscarga poco a poco va a estar afectando lo que viene a ser esa contractibilidad cardíaca. Esa contractibilidad cardíaca va a tener que ser un remodelado cardíaco. Ese remodelado cardíaco va a comenzar a aumentar lo que es este músculo. Aumenta este músculo. Entonces, ese llenado ventricular que teníamos viene y congestiona lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Entonces, de manera retrógrada va a ir hacia la aurícula izquierda. Seguimos y vamos a congestionar lo que viene a ser la aurícula izquierda. Eso de manera retrógrada nuevamente va a ir hacia las venas pulmonares, congestiona, viene hasta lo que viene a ser los capilares, donde tendría que ocurrir la hematosis, donde tenemos intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, pero se congestiona. Entonces tenemos un aumento de la presión capilar pulmonar, que recuerden que lo normal es que sea menos de 18 milímetros de mercurio.
Bueno, la presión media viene a ser 17 milímetros de mercurio, pero tenemos esa presión, entonces congestiona. Llega hasta lo que viene a ser las arterias pulmonares, hasta el tronco pulmonar. Recuerden que el tronco pulmonar tiene una presión de 25 y de 8. 25 en sístole, milímetros de mercurio, y 8 milímetros de mercurio en diástole. Entonces va a seguir. Entonces este ventrículo derecho no va a poder superar lo que es esa parte y la sangre sigue de manera retrógrada y congestiona nuevamente lo que viene a ser toda esta zona del ventrículo derecho. Si congestiono lo que viene a ser todo el ventrículo derecho, vamos a congestionar lo que viene a ser la aurícula derecha. Entonces, por ese estiramiento de lo que viene de la sangre que va a seguir congestionándose, la aurícula derecha no va a estar con 0, no va a estar con 5, va a aumentar a 10 milímetros de mercurio, puede aumentar. Entonces sigue, entonces congestiona. Entonces ya vimos que esta sintomatología puede referirse a lo que son las venas yugulares. Recuerden que la vena cava superior tiene el origen de lo que viene a ser esos troncos brachiocefálicos. Bueno, mis venas brachiocefálicas, mejor dicho. Tengo mi vena brachiocefálica izquierda y mi vena brachiocefálica derecha, que no es nada más que la unión o de la, continuidad de lo que viene a ser la vena subclavia y lo que viene a ser la vena yugular interna. Y acá, y aquí viene a desembocar lo que viene a ser la vena yugular externa, más delgadita, pero vamos a tener lo que es esa congestión, entonces tenemos la ingurgitación yugular. Perfecto, entonces verán de que esta precarga no es simplemente el llenado ventricular o el retorno venoso de lo que depende de manera general, sino también depende de lo que vienen a ser las presiones de toda la circulación mayor y la circulación menor de lo que viene a ser lo que viene a ser la circulación mayor o menor de lo que es el corazón o pulmonar y sistémica. Entonces, si yo tengo simplemente aumento de lo que es la aurícula derecha, obviamente sigue y poco a poco esa parte. Entonces disminuimos lo que viene a ser la precarga. Ya habíamos mencionado en el anterior video que la precarga es muy fundamental para poder entender toda esta parte. Me explico. Aquí ya comenzamos a hablar de lo que viene a ser toda la fisiopatología en general. Entonces quiero que vean esta parte y lo recuerden. Recuerden, entonces ciclo cardíaco, diástole, sístole. Lo que viene a ser la relajación subvolumétrica, llenado ventricular, contracción subvolumétrica, la fase de la eyección. También tenemos que considerar lo que es el tono de los vasos, ya sea una vasoconstricción o una vasodilatación. Consideramos lo que viene a ser la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica, y del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico de la frecuencia cardíaca. Recuerden que el gasto cardíaco, depende de lo que viene a ser la precarga, que es el retorno venoso, pero que vimos que no solo abarca lo que viene a ser el retorno venoso, sino también esa presión media del llenado sistémico y lo que viene a ser la postcarga de lo que viene a ser la resistencia que tiene el ventrículo izquierdo para poder inyectar la sangre y la contractibilidad, ya sea mayor contracción o menor contracción de lo que viene a ser el músculo miocárdico. Ok, entonces eso viene a ser lo que viene a ser la parte fundamental de fisiología para poder entender. Ahora sí vamos a ver lo que viene a ser netamente, lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ya entendiendo lo que viene a ser toda esta parte. Ok, entonces, cuando hablamos de lo que viene a ser la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ya no viendo lo que es fisiología, vamos a ver desde la etiología como general. Recuerden que una principal etiología puede ser el infarto agudo de miocardio, o podemos tener lo que es una estenosis aórtica, algo obstructivo, alguna arritmia, bloqueos y demás. Todo eso va a ocasionar que exista un fallo a nivel de la bomba cardíaca, afectando tanto estructural como funcionalmente, o sea, en la parte del llenado, o sea, de la diástole y en la parte de la sístole, ¿ok? Pero todo esto va a ir a un solo determinante, que viene a ser disminución del gasto cardíaco. Si yo tengo menos gasto cardíaco, voy a tener una hipoperfusión en general. Entonces recuerden, si yo tengo menos gasto cardíaco, voy a tener menos presión arterial, lo que consideramos como una hipotensión. Si yo tengo lo que viene a ser una hipotensión, va a ir afectando ciertos órganos. De manera numerada va a afectar a lo que viene a ser al cerebro y vamos a tener lo que es un síncope. Nuevamente un síncope de origen cardiogénico. Va a afectar a lo que viene a ser los vasoreceptores o todos los órganos en general van a ir sufriendo porque sí o sí vamos a tener que hacer una vasoconstricción a nivel periférico para poder hacer una vasodilatación y poder irrigar y mantener irrigado lo que son mis órganos, la parte gastrointestinal, la parte de los riñones, el cerebro, lo que es el músculo cardíaco, por las arterias coronarias, sí o sí tienen que mantener ese flujo sanguíneo.
pero también va a afectar lo que viene a ser la zona de los vasoreceptores. No afectar como dañarlos en general, sino va a ser detectado. La palabra correcta aquí es que esta hipotensión va a ser detectado a nivel cerebral, a nivel de los vasoreceptores. Este es el arco de la porción ascendente de la aorta, el arco de la aorta, el cabello de la aorta y la porción descendente. Recuerden que en el lado derecho tenemos lo que es el tronco brachiocefálico, que se divide en la arteria subclavia derecha y en lo que es la arteria carótida común derecha. Continuando en el lado izquierdo, de manera separada, nace lo que viene a ser la carótida común izquierda y lo que viene a ser la arteria subclavia. Uy, está estenosada. Ok, entonces, aquí tenemos lo que son los vasoreceptores. Recuerden que los vasoreceptores detectan no los niveles, lo que viene a ser el aumento o la disminución o esos cambios de la presión arterial y los regulan de manera aguda. Recuerden que tenemos a nivel número 1 de la bifurcación carotidia con predominio de la carótida interna, lo que viene a ser el seno carotidio. Aquí tenemos lo que viene a ser esa parte, entonces esto puede ser la carótida externa, la carótida común y la carótida interna. Aquí tenemos una pequeña dilatación. Esta pequeña dilatación va a poder detectar lo que son los cambios. Aquí en medio vamos a tener lo que viene a ser el glomus carotidio o el cupor carotidio. Entonces, por aferencia de lo que viene a ser el nervio glosofaringeo o de Sion, el de Heren aquí, manda aferencias, llega hasta lo que viene a ser el centro el centro cardíaco, lo que viene a ser regulación cardiovascular, para el tono cardiovascular en general, a nivel de lo que viene a ser el tronco encefálico. Entonces manda una aferencia hacia lo que viene a ser las astas laterales de toda la cadena simpática que tenemos en la médula espinal y comienza a mandar señales para que exista una vasoconstricción, ¿ok? Porque va a comenzar a estimular dos receptores, alfa 1, beta 1. Alfa 1 estimulado por lo que viene a ser la noradrenalina y beta 1 estimulado por lo que viene a ser la adrenalina. Entonces, ¿qué hace lo que viene a ser alfa 1 en noradrenalina? Ocasiona vasoconstricción, aumentando el tono o la resistencia vascular periférica, el tono de los vasos. Beta 1 por la adrenalina va a aumentar lo que es el cronotropismo, va a aumentar lo que es el ionotropismo. Entonces, en pocas palabras, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad cardíaca, que son fundamentales para aumentar la precarga. Y ya verán cuenta que todo esto sí o sí es fundamental para esta fisiopatología. ¿Ok? Y también tenemos los receptores a nivel de lo que viene a ser el arco de la aorta. Los más sensibles son los del arco de la aorta. ¿Ok? Muy aparte, esta hipotensión también va a afectar a lo que viene a ser a nivel renal. Recuerden que a nivel renal, aquí veo lo que son mis riñoncitos, mi pelvis y demás, sigamos. Recuerden que los riñones ambos tienen que recibir lo que es un 25% del gasto cardíaco, lo que equivale a unos 1100 o unos 1200 ml. Esta es la cantidad de sangre que tiene que ir circulando por minuto. Es muy fundamental. Pero entonces, ¿qué pasa si no tenemos lo que viene a ser el suficiente flujo sanguíneo? Porque recuerden que el riñón, su función principal es activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona va a tener ciertos estímulos. Número 1, disminución de la presión arterial. Número 2, acompañado de esto, menos volemia a los riñones. Número 3, aumento de la actividad simpática, porque estimula los receptores beta. Entonces, todo esto va a activar lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Otro estímulo que puede llegar a tener, pero que no entra en esta fisiopatología, a menos que tengamos lo que es una hiponatremia dilucional o demás, que es bonito tema. Igual, lo que viene a ser la hiponatremia o la disminución de esta osmolaridad que va a ser detectada a nivel del túbulo contorneo distal por la mácula densa, va a ocasionar una regulación túbulo glomerular que se llama, para poder aumentar lo que viene a ser la vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente o dilatación de la arteriola eferente para que exista mayor filtrado y demás. Ok, pero eso es otro tema. En pocas palabras, lo importante es esto: presión arterial, volumen, lo que es la volemia de los riñones, y la actividad del sistema simpático por los receptores beta renérgicos, valga la redundancia. Ok, entonces, acá lo que viene a ser el riñón, por las células juxtaglomerulares, va a comenzar a liberar lo que viene a ser la renina. Recuerden que la renina, más que una función biológica que tenga, como tal, recuerden que no tiene como una función en general para poder ocasionar vasoconstricción. Alguna vez leí en alguna pregunta de examen donde mencionaban de la renina puede tener una función vasoconstrictora, y eso es falso porque es una enzima en general. ¿Ok? La renina viene, el hígado va a comenzar a liberar lo que es el angiotensinógeno,
lo escinde, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 viaja hasta que llega a los capilares pulmonares, donde tenemos el endotelio, y por la enzima convertidora de angiotensina va a transformarse en angiotensina 2. ¿Ok? Angiotensina 2. Esta angiotensina 2, que lo voy a hacer bien, porque tendrá que ser así, ¿ok? La angiotensina 2 es el que tiene efecto biológico. La angiotensina 1 ya puede estar generando lo que es vasoconstricción. La angiotensina 2 también genera vasoconstricción y es muy potente, es demasiado potente, ¿ok? Entonces, esta angiotensina 2 de manera general va a ir a estimular ciertos receptores. Lo voy a hacer de este lado. Entonces aquí tenemos. Perdón. Tenemos lo que viene a ser la angiotensina 2. Ok. Entonces, la angiotensina 2 va a estimular ciertos receptores, como cuáles, los receptores AT1 y los receptores, aquí lo voy a colocar, los receptores AT2. Esto es una pregunta muy común. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estimulo los receptores AT1 y qué pasa si yo estimulo los receptores AT2? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? El AT1 aumenta las especies reactivas de oxígeno, o sea, en pocas palabras, aumenta ese estrés oxidativo que va a llegar a una apoptosis y a un remodelado cardíaco. ¿Ok? Muy aparte de todo eso, aumenta lo que viene a ser la inflamación porque estimula la citocina, sobre todo la interleucina C, es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿okay? Que son los más comunes. Interleucina 1 también puede estimular. También ocasiona lo que viene a ser una vasoconstricción. Obviamente la función de la angiotensina 2 es regular lo que viene a ser la presión arterial, pero de manera crónica ocasiona esto: mayor actividad de las especies reactivas de oxígeno, mayor inflamación, vasoconstricción sostenida y lo que no queremos llegar, la apoptosis, porque ocasiona un remodelado cardíaco. En cambio, los receptores AT2 son los buenos, porque disminuyen lo que vienen a ser las especies reactivas de oxígeno, obviamente van a disminuir la inflamación, va a haber vasodilatación por mayor síntesis de óxido nítrico y tiene un efecto antiproliferativo, ¿ok? Evita la apoptosis como en general, ¿ok? Entonces, es lo importante de lo que viene a ser la angiotensina 2. Obviamente, la angiotensina 2 sí va a estimular lo que viene a ser la enzima convertidora de angiotensina 2, también puede estimular lo que viene a ser el receptor A17, que igual esta A17 tiene las mismas funciones para poder evitar todos esos remodelados y demás, ¿ok? Entonces, es muy importante entender esta parte, que la angiotensina 2 ocasiona eso. Entonces, ya quiero que vean que la angiotensina 2 está ocasionando lo que viene a ser vasoconstricción, un estado inflamatorio, pero aparte va a ir hasta lo que viene a ser la médula suprarrenal. Recuerden que la médula suprarrenal, a nivel de los polos superiores de ambos riñones, tiene lo que es la porción de la corteza y de la médula. La médula tiene una función de liberar las catecolaminas, lo que viene a ser la noradrenalina, que es liberado en la parte postsináptica, y se convierte en adrenalina por una metilación. Pero lo fundamental aquí es que va a afectar y va a estimular lo que viene a ser la corteza. Recuerden que la corteza de la glándula suprarrenal tiene lo que son 3 capas: la capa glomerulosa, fascicular y las reticulares. ¿Cuál es la importancia? Va a estimular la capa glomerulosa. Esta capa glomerulosa está estimulando lo que viene a ser los mineralocorticoides. ¿Qué mineralocorticoides? La aldosterona. Perfecto. La parte fascicular, sobre todo, estimula aquí lo que viene a ser de lo que viene a ser los receptores AT1 o lo que viene a ser la angiotensina 2 para poder estimular la parte mineralocorticoides o lo que viene a ser la aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Mayor retención de sodio y por arrastre osmolar el agua. Entonces voy a tener mayor volumen intravascular. Perfecto. Ok, para que no quede en duda lo que viene a ser esta parte, la zona fascicular va a liberar lo que son los glucocorticoides. ¿Cuál es lo más importante? El cortisol. Las zonas reticulares, las hormonas sexuales, van a liberar lo que viene a ser, bueno, toda la parte sexual, de hidroepiandrosterona y demás, y los andrógenos que pueden estar liberando en general, ¿ok? Pero fundamental es esto, que estimula lo que viene a ser la capa glomerulosa para liberar los mineralocorticoides, que libera lo que es la aldosterona. La aldosterona, muy aparte de generar esto, tiene un efecto a nivel cardíaco para poder generar ese remodelado cardíaco, aumentando lo que viene a ser la síntesis de colágeno, de lo que viene a ser la fibrina en general, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, que ocasiona lo que es esa fibrosis a nivel del músculo cardíaco. Entonces, aquí tenemos toda esa parte y remodelado cardíaco en general. Ok, entonces quiero que vean que aldosterona. Uy, entonces vamos a hacer un recuerdo y digo, ok, yo puedo bloquear lo que viene a ser la aldosterona. ¿Cómo? Con un antagonista mineralocorticoide, lo que es la espironolactona. Ok, entonces la espironolactona actúa en la fisiopatología
de la insuficiencia cardíaca. Entonces la espironolactona es considerado un fármaco que aumenta la sobrevida. Todo fármaco que es considerado que aumenta la sobrevida son fármacos que actúan en la fisiopatología. Ejemplo, si yo voy acá y quiero inhibir lo que viene a ser la angiotensina 2, voy a darle un ARA2, el más común, losartán, pero que primero vamos a dar valsartán. ¿Ok? Si yo quiero evitar que se convierta... ¿Dónde está mi enzima convertidora? Lo busco. Ya, pero lo conocieron por ahí. Aquí está, mi YK. Mi enzima convertidora de angiotensina. Entonces yo le doy un YK. Si yo le doy un YK, evito la fisiopatología, entonces yo lo voy cortando desde más antes. Un ejemplo, el enalapril, que es el más conocido. Entonces, todo fármaco que actúe en la fisiopatología aumenta la sobrevida. Eso es muy importante. Pero, ¿qué sucede en todo esto? Nuevamente, la angiotensina 2, muy aparte de ir a esa parte, también va a ir a lo que viene a ser a nivel hipotalámico. Y recuerden, lo que viene a ser cuando afecta a nivel cerebral, también estimulamos lo que viene a ser la liberación de ADH, con lo mismo con lo que viene a ser la angiotensina 2. Entonces, yo libero lo que viene a ser la ADH, también conocida como la vasopresina. Esta vasopresina, como dice su nombre, vaso, va a activar a los vasos. ¿Cuál es su función principal? La vasoconstricción. Pero no solo nos va a quedar ahí, porque la vasopresina tiene lo que son dos receptores, lo que tiene B1 y B2. B1 se divide en B1A y en B1B. B1A está a nivel de los vasos sistémicos, vasos sanguíneos, y también a nivel hepático. B de brain, algo que está cerca del brain, viene a ser el hipotálamo. Entonces está a ese nivel, ¿ok? Igual son receptores osmolares y demás, ¿ok? Entonces, ¿qué ocasiona lo que viene a ser cuando activo lo que son los receptores B1 de la vasopresina, de la ADH, de la hormona antidiurética? Pero vasopresina, vasoconstricción, entonces todo va a ser una vasoconstricción. Perfecto, ahora B2. B2 me gusta recordar lo que tenemos dos riñones, como tengo dos riñones, y en los riñones tengo lo que es mi sistema túbulo glomerular, vamos a ir a actuar en lo que viene a ser tanto el túbulo colector como el túbulo contorneado distal. B2 actúa en los riñones. T2, bueno, mentira, túbulo colector, túbulo contorneado distal. Muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que lo que viene a ser todas estas células, de lo que viene a ser el túbulo colector y lo que viene a ser el túbulo contorneado distal, tiene dos porciones. Tengo una porción denominada vaso lateral y lo que es la zona apical. Entonces la porción vasolateral vamos a poder estimular esta zona para que exista mayor expresión de lo que viene a ser la acoporina 2. Entonces la acoporina 2, siendo un tipo de proteína transportadora vasodilatadora, va a permitir el paso del agua. Entonces yo tengo mayor reabsorción de agua, eso es incorrecto. Tengo mayor permeabilidad, esa es la palabra, permeabilidad. Entonces, según la mencionado, dicen que la acoporina 2 aumenta la reabsorción de agua. Eso es incorrecto. No es la reabsorción de agua, es la permeabilidad. Porque recuerden que el túbulo colector y lo que viene a ser el túbulo contorneado distal no son permeables al agua, son impermeables al agua, al igual de lo que viene a ser la porción ascendente del asa de Henle, son impermeables por el tipo de célula que tiene. Entonces, por todo esto es importante mencionar que aumentan la permeabilidad. ¿Ok? Y obviamente esto va y se transporta con lo que viene a ser el sodio y agua. Entonces tengo mayor retención de sodio y agua, ¿ok? Más, ¿ok? Y obviamente si tengo mayor reabsorción de agua de toda esa parte, el sodio urinario va a estar disminuido, menos de 20. Y eso ya nos va yendo a ciertas patologías, porque recuerden que una alteración en este nivel, entonces podemos pensar en una hiponatremia de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces hiponatremia sí o sí tenemos que manejarla y tenemos que pedir sí o sí electrolitos para el manejo de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, eso viene a ser como tal la sintomatología que tenemos a nivel anterógrado, si quieren verlo, pero recuerden que todo esto que va a ocasionar que sí o sí, o sea, en pocas palabras, al final lo que estamos haciendo es aumentar ese volumen intravascular, aumentar lo que viene a ser la precarga, aumentar lo que viene a ser la postcarga. Aquí coloco post, la precarga. Me explico. Mayor volumen intravascular, ¿por qué? Mayor volumen intravascular porque estamos teniendo mayor retención de agua y de sodio, ¿ok? Porque es lo que va a suceder, tenemos mayor volumen porque queremos aumentar la presión arterial.
La precarga aumenta, ¿por qué? Porque estamos aumentando lo que viene a ser toda esta parte, porque tenemos mayor retorno venoso. Aparte que se tiene una venoconstricción, esa venoconstricción va a hacer que toda la parte de suministro de sangre de reserva que tenemos, que es como un 60% que está a nivel de las venas, vaya al corazón. Y aumentamos la poscarga porque tenemos una vasoconstricción sistémica. Recuerden que la angiotensina 2 y toda esa parte de la vasopresina ocasionan vasoconstricción. Pero ¿qué sucede? Recuerden que el corazón falla. Entonces este corazón lo vamos a congestionar. Y nuevamente vamos a tener que hacer todo el ciclo como general. De manera retrógrada va a ir hacia los pulmones. Afecta los pulmones. Entonces eso es característico en insuficiencia cardíaca izquierda. Comienza a ser edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. Ese paciente con edema agudo de pulmón es su característica porque aumenta la presión hidrostática. Recuerden que no es pH, es hidrostática. ¿Ok? Disminuye la presión oncótica, también puede disminuir lo que viene a ser la presión oncótica. Entonces toda esta parte va afectando, no tenemos una fase de eyección, no tenemos un buen llenado porque está afectado todo el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Disminución del gasto cardíaco. Recuerden, en menos ciertos casos que aumento del gasto cardíaco. Que existe un aumento del gasto cardíaco no significa que el paciente vaya a estar bien. Simplemente es por la fisiopatología de ciertas enfermedades que van a ocasionar eso. ¿Ok? Pero concluimos, insuficiencia cardíaca menos gasto cardíaco. ¿Qué va a ocasionar esto? Una disminución de la presión arterial. ¿Qué ocasiona? Menos perfusión tisular. ¿Quién sufre? Los riñoncitos. Si sufren los riñoncitos, activamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace esto? Nuevamente va a querer aumentar lo que es el ciclo cardíaco, lo que es el gasto cardíaco, pero no va a poder porque tenemos un círculo vicioso, si quieren llamarlo como una retroalimentación positiva, pero que es mala. Recuerden que las retroalimentaciones positivas matan, como una hemorragia y demás, ¿ok? Entonces, esa parte quiero que quede claro. Ahí tenemos lo que viene a ser como tal la fisiopatología, pero falta ciertos detalles. Antes, recuerden que cuando tenemos una sobrecarga de las aurículas, vamos a tener la liberación de lo que es el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, o el B, the brain, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen esos dos? Ambos van a disminuir o van a inhibir lo que viene a ser la vasoconstricción, ¿ok? Entonces ocasionan vasodilatación. Muy aparte de eso, también pueden ocasionar lo que viene a ser menos reabsorción de sodio y de agua. Es lo que quieren en general. Entonces recuerden que este péptido natriurético B o cerebral es el que queremos cuantificar en lo que viene a ser la parte del diagnóstico, que lo vamos a hacer en el siguiente video junto con el tratamiento. Pues va a estar aumentado. ¿Okay? También podemos pedir el PRO, pero esa es la parte del diagnóstico como general. Entonces quiero que vean que toda esta sintomatología es simplemente por una disminución, ¿dónde está? Disminución del gasto cardíaco. En el siguiente video vamos a analizar lo que viene a ser tanto el diagnóstico, que es muy fundamental, y el tratamiento. Recuerden que en el tratamiento sí o sí tenemos que asimilar lo que viene a ser algo que afecte o que esté respecto a la insuficiencia cardíaca. Un ejemplo, si yo le quiero dar un ARA2, sí o sí va a afectar lo que viene a ser la fisiopatología. También lo que viene a ser un beta bloqueante, el carvedilol, que habíamos visto que tiene efecto tanto beta renérgico como alfa renérgico. ¿Ok? También tenemos que ver de darles lo que son los inhibidores de los SGLT2. Los SGLT2 son muy fundamentales. Ya independientemente si el paciente es diabético o no es diabético. Si es diabético, le conviene y mejora lo que viene a ser toda la calidad de vida en general. Y por último, ahí me estoy yendo uno. Bueno, y también sería lo que viene a ser un YECA. Aparte, también puedo hacer la rehabilitación cardíaca, que en todo esto se basa en lo que viene a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sí o sí tenemos que ir asociando. Obviamente tenemos que ver cuál beneficia más al paciente y cuál beneficia menos al paciente, pero en pocas palabras, todo lo que queremos hacer en esta insuficiencia cardíaca es poder aumentar el gasto cardíaco sin gasto cardíaco, como dicen, cardíaco gasto, perdón, aumentar el gasto cardíaco, sí o sí lo que queremos hacer en general.
Evitar que el sistema neurohumoral siga actuando y afectemos más al corazón. Evitar el remodelado cardíaco, porque ese remodelado cardíaco, por esa hipertrofia que hemos llegado a tener y esa fibrosis, va a ocasionar que el corazón no sea funcional en general. Y también evitar que tengamos mucho calcio intracelular, que es patológico, demasiado patológico. También disminuir lo que viene a ser las especies reactivas de oxígeno. Ya vimos que si tenemos un antagonista de la aldosterona, aquí faltaba esta parte. Estos dos se asocian, YECA más ARA. Nunca van juntos, recuerden, porque causamos falla renal. Pero rehabilitación cardíaca, un ARA, un YECA, bueno, no juntos, pueden ser separados, dependiendo si es tolerante. Recuerden que los YECA se puede dar el enalapril, pero por lo que viene a ser la bradicinina, puede ocasionar lo que es una tos crónica. Si en una semana, 2 semanas el paciente tolera lo que viene a ser los YECAs, podemos continuar. Si no, le asociamos lo que viene a ser un ARA2. Beta bloqueantes, lo que vienen a ser los inhibidores de los canales SGLT2 tipo 2 de sodio glucosa, que normalmente es la dapaglifosina y la empaglifosina. Dapaglifosina en 10 miligramos día mejora lo que viene a ser la sobrevida y menos hospitalizaciones y demás. También mejora lo que viene a ser el metabolismo de los miocitos, que lo explica en el siguiente video, de cómo funcionan tus fármacos, las dosis y demás, y por cuánto tiempo tiene que utilizarse. Y también los antagonistas mineralocorticoides, asociados a lo que viene a ser la espironolactona, que recuerden que es antagonista mineralocorticoide, no es ahorrador de potasio de manera directa, sino de manera indirecta. Y en la farmacología del siguiente video explico cómo sucede todo.